Imagínate caminar por un sendero de apenas 30 centímetros de ancho, con un abismo de cientos de metros bajo tus pies, sin barandillas, sin protección, y con un simple error que podría ser fatal. Existen rutas en el mundo tan peligrosas que han sido cerradas varias veces, carreteras donde los accidentes son parte de la historia, y senderos que solo los viajeros más valientes se atreven a recorrer. Pero lo más impactante es que estas rutas siguen siendo transitadas hoy. Bienvenidos a Tras el Rastro. Hoy exploraremos algunas de las rutas de viaje más peligrosas del planeta, donde el miedo y la aventura se encuentran cara a cara. Pero antes, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Número 1. El Caminito del Rey, España. El Caminito del Rey se encuentra en la provincia de Málaga, en el sur de España. Está situado dentro del desfiladero de los Gaitanes, una formación natural impresionante donde las paredes rocosas pueden alcanzar más de 300 metros de altura. Este desfiladero es atravesado por el río Guadalhorce, que durante miles de años fue moldeando el paisaje, hasta crear un cañón estrecho y vertiginoso. El caminito recorre aproximadamente 7 kilómetros entre montañas, acantilados y pasarelas suspendidas. Hoy es uno de los destinos turísticos más espectaculares de Europa, pero su origen fue muy diferente. A principios del siglo XX, España estaba experimentando una expansión industrial importante. En esta región se construyeron centrales hidroeléctricas para aprovechar la fuerza del río Guadalhorce. El problema era que los trabajadores necesitaban desplazarse entre presas, túneles y estaciones eléctricas ubicadas en lugares extremadamente peligrosos. Fue entonces cuando, entre 1901 y 1905, se decidió construir una pasarela de servicio pegada a las paredes del desfiladero. Los obreros tallaron el camino directamente en la roca y colocaron pasarelas de hormigón, sostenidas por vigas metálicas. La construcción fue extremadamente arriesgada. Muchos trabajadores debían colgarse con cuerdas mientras instalaban estructuras sobre el vacío. El nombre tiene una historia curiosa. En 1921, el rey Alfonso XIII visitó la zona para inaugurar la presa del Conde del Guadalhorce. Para acceder a la ceremonia, el monarca recorrió parte del sendero. Desde ese momento, el camino comenzó a ser conocido popularmente como el Caminito del Rey. Aunque el rey solo lo recorrió parcialmente, el nombre quedó grabado en la historia. Con el paso de los años, el sendero dejó de recibir mantenimiento. Las pasarelas comenzaron a deteriorarse. El hormigón se rompía, las barandillas desaparecieron y grandes tramos del camino quedaron completamente destruidos. Durante décadas, el Caminito del Rey se convirtió en un destino clandestino para aventureros extremos. Las personas caminaban sobre restos de estructuras o directamente sobre cables y vigas. El peligro era real. A finales del siglo XX ocurrieron varios accidentes fatales, lo que llevó al gobierno a cerrar oficialmente el sendero en el año 2000. Sin embargo, esto no detuvo a los exploradores más temerarios. El caminito se convirtió en un símbolo mundial del riesgo extremo. ¿Por qué tantas personas arriesgaban su vida para recorrer el sendero? Expertos en psicología del riesgo explican que enfrentar situaciones extremas puede generar sensaciones de adrenalina, superación personal y conexión profunda con la naturaleza. El Caminito del Rey ofrecía algo único: caminar literalmente sobre el vacío, rodeado por un paisaje natural impresionante, pero también recordaba constantemente la fragilidad humana frente a la naturaleza. En 2014, el gobierno español decidió restaurar completamente el sendero. La restauración fue un desafío técnico enorme. Los ingenieros debían construir nuevas pasarelas sin destruir el camino original, que hoy se conserva como patrimonio histórico. Se instalaron pasarelas de madera suspendidas, sistemas de seguridad modernos, miradores panorámicos, puentes colgantes. La obra finalizó en 2015 y transformó el Caminito del Rey en una de las rutas turísticas más impresionantes del mundo. Actualmente, el Caminito del Rey es considerado uno de los destinos turísticos más importantes de España. Miles de visitantes lo recorren cada año, disfrutando de una experiencia segura pero igualmente emocionante. El acceso está controlado y requiere reservas anticipadas para proteger el
entorno natural y garantizar la seguridad. A pesar de su modernización, el sendero conserva la esencia de su historia. Un camino construido en un lugar donde parecía imposible caminar. Número 2. La Carretera de la Muerte, Bolivia. La Carretera de la Muerte, conocida oficialmente como Camino a los Yungas, se encuentra en Bolivia, conectando la ciudad de La Paz con la región tropical de los Yungas. Este camino atraviesa la cordillera de los Andes y desciende desde aproximadamente 4.650 metros sobre el nivel del mar hasta unos 1.200 metros. Esto significa que en pocas horas el paisaje cambia radicalmente, de montañas heladas a selva húmeda y tropical. El trayecto tiene alrededor de 64 kilómetros, pero lo que realmente lo hace famoso no es su longitud, sino sus condiciones. La carretera es extremadamente estrecha, con tramos donde apenas caben 2 vehículos. Y lo más inquietante, en muchas partes no existen barreras de seguridad, solo el vacío. El origen de la Carretera de la Muerte se remonta a la década de 1930, durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Miles de prisioneros paraguayos fueron obligados a construir esta ruta. Las condiciones eran brutales. Los trabajadores enfrentaban climas extremos, terreno inestable, riesgos constantes de derrumbes, falta de maquinaria moderna. El resultado fue una carretera funcional, pero extremadamente peligrosa. Durante décadas, esta vía se convirtió en la principal conexión entre La Paz y la región amazónica. Camiones cargados de mercancía, autobuses, llenos de pasajeros y vehículos particulares dependían completamente de este camino. La fama de la carretera creció debido a su alarmante número de accidentes. Durante los años 80 y 90, se estimaba que entre 200 y 300 personas morían cada año en esta ruta. Las razones eran muchas. Niebla espesa que reduce la visibilidad, o lluvias constantes que vuelven el terreno resbaladizo, caídas yojocas y curvas extremadamente cerradas, y falta de señalización. Además, existía una regla muy particular. En la Carretera de la Muerte, los conductores debían manejar por el lado izquierdo, algo inusual en Bolivia. Esto permitía que el conductor pudiera ver mejor el borde del precipicio cuando cruzaba con otro vehículo. Una norma creada para sobrevivir, no para comodidad. El clima es uno de los factores más peligrosos de la carretera. La zona de los Yungas es conocida por su alta humedad y frecuentes lluvias. En cuestión de minutos, la visibilidad puede desaparecer completamente. La niebla cubre el camino como una cortina, y el suelo puede convertirse en barro resbaladizo. Además, el agua que cae desde las montañas atraviesa directamente la carretera, formando pequeñas cascadas sobre el camino. Para los conductores, cada metro recorrido es una prueba de precisión y nervios. A lo largo de los años, han surgido numerosas historias alrededor de la carretera. Conductores locales cuentan relatos de vehículos que desaparecieron en la niebla o de luces misteriosas vistas durante la noche. También existen relatos de viajeros que aseguran haber escuchado sonidos extraños en medio del silencio de la montaña. Aunque muchas de estas historias pueden explicarse por la sugestión o el miedo natural del entorno, forman parte del folclore local. Para muchas comunidades cercanas, la carretera no solo es peligrosa, es un lugar que exige respeto. A principios del siglo XXI, Bolivia construyó una nueva carretera moderna que reemplazó gran parte del tránsito vehicular del antiguo camino. Esto redujo drásticamente los accidentes. Sin embargo, el antiguo camino a los Yungas no desapareció, se transformó. Hoy es uno de los destinos más famosos del mundo para el ciclismo de montaña extremo. Miles de turistas viajan cada año para descender la carretera en bicicleta. El recorrido ofrece paisajes espectaculares, descensos vertiginosos, experiencias cargadas de adrenalina. Aún así, el riesgo sigue existiendo, y los guías insisten en normas estrictas de seguridad. Aún así, el riesgo sigue existiendo, y los guías insisten en normas estrictas de seguridad. Hoy, la Carretera de la Muerte es un símbolo histórico y turístico. Aunque ya no es la principal vía de transporte, sigue siendo una ruta emblemática. Las autoridades mantienen controles para proteger a los visitantes, y el turismo se ha convertido en una fuente importante de ingresos para las
comunidades locales. Lo que antes representaba peligro y tragedia, hoy también representa aventura, memoria y resiliencia. Número 3. Huashan Plank Walk, China. El Huashan Plank Walk se encuentra en el Monte Hua, una de las 5 montañas sagradas del taoísmo en China. Está ubicado en la provincia de Shanxi, aproximadamente a 120 kilómetros de la histórica ciudad de Xi'an. El Monte Hua no es una montaña cualquiera. Se caracteriza por sus picos extremadamente empinados, formaciones rocosas verticales y paisajes que parecen surgir directamente de la mitología china. Tiene 5 picos principales, cada uno asociado con un punto cardinal y con significados espirituales profundos dentro del taoísmo. El Plank Walk se sitúa en el pico sur, el más alto de la montaña, a más de 2.100 metros sobre el nivel del mar. Y para llegar allí, los visitantes deben atravesar caminos estrechos, escaleras talladas en roca y senderos que parecen desafiar la gravedad. El origen del Huashan Plank Walk se remonta aproximadamente al siglo VII, durante la dinastía Tang. Según registros históricos y relatos tradicionales, el sendero fue construido por monjes, taoístas y ermitaños que buscaban alcanzar templos escondidos en las montañas, pero el objetivo no era solo llegar a un templo. El camino en sí formaba parte del proceso espiritual. Los taoístas creían que enfrentar el peligro y el miedo era una forma de purificación del alma. El monte Hua era considerado un lugar donde el mundo humano y el espiritual podían conectarse. Los monjes, utilizando herramientas rudimentarias, perforaban la roca vertical para colocar soportes de madera. Luego instalaban tablas estrechas que permitían desplazarse lateralmente a lo largo del acantilado. Imagina trabajar suspendido en el vacío, con viento, nieve y sin ningún equipo de seguridad moderno. Este sendero no fue creado para turismo. Fue creado como un desafío espiritual extremo. El Huashan Plank Walk está formado por tablas de madera estrechas, clavijas metálicas insertadas en la roca, cadenas de hierro para sostenerse. Las tablas originales eran sorprendentemente delgadas, algunas de apenas 30 centímetros de ancho. La roca del Monte Hua es extremadamente dura, lo que hace aún más impresionante el trabajo detallado realizado por los antiguos constructores. Durante siglos, el sendero fue reparado y reforzado por generaciones de monjes y habitantes locales. Aún así, el diseño sigue siendo extremadamente simple, y precisamente ahí radica su peligro. No existen barandillas tradicionales. El equilibrio depende casi totalmente del visitante. Para comprender el Huashan Plank Walk, es necesario entender su simbolismo dentro del taoísmo. El taoísmo busca la armonía entre el ser humano y la naturaleza. El sendero representa el viaje espiritual hacia la iluminación. Cada paso simboliza el abandono del miedo, del ego y de las distracciones del mundo material. En la antigüedad, los peregrinos debían atravesar este camino para llegar a templos ocultos donde practicaban meditación y rituales espirituales. El riesgo no era visto como un obstáculo, sino como parte esencial del aprendizaje. El Huashan Plank Walk es famoso mundialmente por su nivel de riesgo. Los factores que lo hacen extremadamente peligroso incluyen alturas de más de 300 metros de caída directa, un espacio extremadamente reducido para caminar, cambios climáticos repentinos, a viento fuerte en los picos montañosos, a superficies resbaladizas durante lluvias o nieve. En el pasado, el sendero no contaba con ningún sistema de seguridad. Hoy en día, los visitantes deben usar arneses y líneas de vida sujetas a cables de acero. Sin embargo, el riesgo psicológico sigue siendo enorme. Muchos visitantes describen la experiencia como una de las más intensas de sus vidas. El Monte Hua está rodeado de leyendas antiguas. Una de las más conocidas habla de inmortales taoístas que supuestamente habitaban las montañas y dominaban el arte de caminar sobre el vacío. Otra historia relata que ciertos templos del monte Ana guardaban conocimientos secretos relacionados con la alquimia espiritual y la búsqueda de la inmortalidad. Aunque estas historias pertenecen al folclore y la tradición cultural, reflejan la profunda conexión espiritual que las antiguas civilizaciones chinas tenían con estas montañas. Hoy,
El Huashan Plank Walk se ha convertido en una atracción turística mundial. Miles de aventureros visitan cada año el monte Hua para experimentar este desafío extremo. Las autoridades chinas han implementado sistemas de seguridad obligatorios, control del número de visitantes, mantenimiento constante del sendero. A pesar de estas medidas, el camino conserva su esencia original. No es una atracción diseñada para el entretenimiento masivo. Es una experiencia que exige valentía, concentración y respeto por la naturaleza. Número 4. Paso de Sohila, India. El Paso de Sohila se encuentra en el norte de la India, en la región del Himalaya occidental. Este paso montañoso conecta el valle de Cachemira con la región de Ladakh, dos territorios completamente distintos tanto en cultura como en geografía. Sohila se sitúa a aproximadamente 3.528 metros sobre el nivel del mar, dentro de una de las cordilleras más imponentes del planeta. Este paso forma parte de la carretera nacional NH1, una ruta estratégica que conecta la ciudad de Srinagar con Leh, la capital de Ladakh. Pero Sohila no es solo una carretera, es un corredor vital que permite el transporte de alimentos, combustible, medicinas y suministros militares hacia una de las regiones más remotas de Asia. Durante gran parte del año, el paso permanece cubierto de nieve, convirtiéndolo en una barrera natural que aísla completamente a Ladakh del resto del país. Mucho antes de convertirse en una carretera moderna, el Paso de Sohila era parte de antiguas rutas comerciales que conectaban el subcontinente indio con Asia Central. Mercaderes, peregrinos y exploradores cruzaban estas montañas transportando seda, especias, metales preciosos, textiles, ideas religiosas y culturales. Sohila funcionaba como un puente entre culturas budistas, hindúes y tibetanas. Sin embargo, cruzar este paso en la antigüedad era extremadamente peligroso. Las caravanas debían avanzar lentamente por senderos estrechos, enfrentando tormentas de nieve y riesgos constantes de caída. Se dice que muchos viajeros nunca lograron completar el trayecto. Aún así, la ruta sobrevivió durante siglos, convirtiéndose en un símbolo de conexión entre regiones aisladas. Mantener la carretera de Sohila abierta es una tarea titánica. Cada invierno, el paso queda bloqueado por acumulaciones masivas de nieve que pueden superar varios metros de altura. Equipos especializados trabajan durante semanas utilizando maquinaria pesada para despejar el camino. En algunos años, el paso solo permanece abierto entre mayo y noviembre. Durante el resto del tiempo, Ladakh depende del transporte aéreo para recibir suministros esenciales. Los trabajadores que mantienen la carretera enfrentan condiciones extremas, arriesgando sus vidas para asegurar que la ruta permanezca operativa. Actualmente, India está construyendo uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del Himalaya, el túnel Sohila. Este túnel tendrá aproximadamente 14 kilómetros de longitud y permitirá el tránsito durante todo el año. El objetivo es reducir el aislamiento de Ladakh y mejorar la seguridad del transporte. Sin embargo, la construcción presenta enormes desafíos: terreno inestable, riesgo sísmico y clima extremo, la complejidad geológica. Cuando esté terminado, el túnel será uno de los más largos del mundo a gran altitud. Este proyecto podría transformar completamente la conectividad de la región. Hoy, el Paso de Sohila atrae a aventureros, motociclistas y exploradores de todo el mundo. Viajar por esta ruta es considerado uno de los trayectos más desafiantes del planeta. Los visitantes deben prepararse cuidadosamente debido a cambios bruscos de clima, riesgo de deslizamientos, falta de infraestructura en algunos tramos, altitud elevada que puede provocar mal de montaña. A pesar de los peligros, Sohila ofrece paisajes espectaculares que pocos lugares del mundo pueden igualar. Número 5. Volcán Pacaya, Guatemala. El volcán Pacaya se encuentra en el sur de Guatemala, dentro del departamento de Escuintla, a aproximadamente 30 kilómetros de la ciudad de Antigua, Guatemala, uno de los destinos turísticos más visitados del país. Forma parte del arco volcánico centroamericano, una cadena volcánica creada por la interacción de placas tectónicas en la región del Pacífico. N de placas tectónicas en la región del Pacífico.
Pacaya se eleva a unos 2.552 metros sobre el nivel del mar y está ubicado dentro del Parque Nacional Volcán Pacaya, un área protegida que resguarda ecosistemas únicos y formaciones geológicas extraordinarias. Su cercanía a importantes centros urbanos lo convierte en uno de los volcanes activos más accesibles del mundo, pero también en uno de los más vigilados. El Pacaya no es un volcán dormido, es un volcán vivo. Pertenece al tipo estratovolcán, caracterizado por su forma cónica y sus erupciones explosivas. El volcán posee múltiples cráteres, aunque el más activo en las últimas décadas ha sido el cráter McKinney. Desde este punto emergen constantemente gases volcánicos, cenizas y, en ocasiones, ríos de lava que avanzan lentamente sobre el terreno. El paisaje alrededor del Pacaya parece sacado de otro planeta. Campos de lava solidificada y rocas negras con formas extrañas, a suelos aún calientes, una vegetación que lucha por renacer. Este contraste entre destrucción y vida convierte al volcán en un laboratorio natural para científicos y exploradores. El Pacaya tiene una historia volcánica que se remonta a miles de años. Los registros geológicos indican que su actividad comenzó hace aproximadamente 23.000 años. Sin embargo, su periodo eruptivo más constante inició alrededor del siglo XX, convirtiéndolo en uno de los volcanes más activos de Guatemala. Durante siglos, las comunidades cercanas han convivido con el volcán, desarrollando tradiciones, mitos y formas de adaptación a su comportamiento impredecible. Para los pueblos indígenas, el volcán era considerado una entidad sagrada, un símbolo del poder, de la tierra y un recordatorio del equilibrio. Entre creación y destrucción, el volcán Pacaya ha protagonizado numerosas erupciones a lo largo de la historia reciente. Uno de los eventos más impactantes ocurrió en 2010, cuando el volcán lanzó enormes columnas de ceniza que afectaron gravemente a las comunidades cercanas y obligaron al cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Ciudad de Guatemala. Durante esa erupción, ríos de lava descendieron por las laderas del volcán, destruyendo viviendas y provocando evacuaciones masivas. Las erupciones del Pacaya pueden incluir las explosiones volcánicas, a caída de ceniza y emisión de gases tóxicos, flujo de lava o lluvias de rocas volcánicas. A pesar de estos peligros, el volcán sigue siendo monitoreado constantemente por instituciones científicas guatemaltecas. Hoy, el volcán Pacaya es uno de los destinos turísticos más impactantes de Guatemala. Miles de viajeros lo visitan cada año para vivir la experiencia de caminar sobre antiguos ríos de lava y observar erupciones en tiempo real. Las excursiones suelen comenzar en el Parque Nacional Pacaya, desde donde los visitantes realizan caminatas guiadas hacia zonas seguras del volcán. Una de las experiencias más sorprendentes es la posibilidad de sentir el calor que emana del suelo volcánico e incluso observar lava activa cuando las condiciones lo permiten. Sin embargo, visitar el Pacaya implica riesgos y requiere supervisión de guías certificados, respetar perímetros de seguridad, preparación física para la caminata, protección contra gases volcánicos. Como ocurre con muchos volcanes activos, el Pacaya está rodeado de historias transmitidas por generaciones. Algunos habitantes creen que el volcán posee un espíritu protector que regula su actividad. Otros cuentan relatos sobre sonidos subterráneos que anuncian erupciones o luces misteriosas que aparecen en noches despejadas. Estas historias reflejan la profunda conexión cultural entre las comunidades locales y el volcán. El volcán Pacaya representa la dualidad de la naturaleza. Puede destruir, pero también crea nuevos paisajes, nuevas tierras, nuevas oportunidades para la vida. Su presencia recuerda que nuestro planeta sigue evolucionando constantemente, bajo fuerzas que no podemos controlar completamente. Número 6. Puente colgante de Hussaini, Pakistán. El puente colgante de Hussaini se encuentra en el norte de Pakistán, dentro de la región de Gilgit-Baltistán, una de las zonas más remotas y espectaculares del Himalaya y del Karakorum. El puente atraviesa el lago Borit, un lago glaciar rodeado por montañas gigantescas y paisajes que parecen sacados de un documental de exploración extrema. La aldea de Hussaini, cercana al puente,
forma parte del Valle de Hunza, conocido por su cultura ancestral y su impresionante geografía. Este valle ha sido, históricamente, un punto clave de paso en rutas comerciales antiguas que conectaban Asia Central con el subcontinente indio. El puente colgante de Hussaini es una estructura aparentemente simple, pero increíblemente desafiante. Está construido con cables de acero, cuerdas reforzadas o tablas de madera separadas entre sí, o elementos que deben resistir viento, nieve y desgaste natural. A diferencia de los puentes modernos, Hussaini presenta amplios espacios entre las tablas, lo que obliga a los peatones a calcular cuidadosamente cada paso. Además, el puente se mueve constantemente debido al viento y al peso de las personas que lo cruzan. Muchos lo consideran uno de los puentes peatonales más peligrosos del mundo. El puente de Hussaini no fue construido como atracción turística, fue creado por necesidad. Durante décadas, las comunidades locales necesitaban una forma de cruzar el lago Borit para conectar aldeas aisladas. El primer puente construido en esta zona era extremadamente rudimentario y fue destruido por el clima y el paso del tiempo. La versión actual del puente surgió como un esfuerzo comunitario para restablecer la conexión entre poblaciones locales. Los habitantes del valle han mantenido el puente mediante reparaciones constantes, utilizando materiales disponibles en la región. Este puente simboliza la resistencia y la cooperación entre comunidades montañosas que dependen unas de otras para sobrevivir. El Valle de Hunza es conocido por su belleza natural, pero también por sus condiciones extremas. La región presenta inviernos severos con nieve intensa, terreno montañoso accidentado, limitada infraestructura de transporte, cambios climáticos repentinos. El lago Borit, sobre el cual se encuentra el puente, es resultado de procesos glaciares que moldearon el paisaje durante miles de años. Este lago funciona como un espejo natural rodeado por picos nevados y acantilados, creando un escenario tan hermoso como intimidante. Atravesar el puente colgante de Hussaini es una experiencia que desafía tanto el equilibrio físico como el mental. Los visitantes deben caminar lentamente mientras el puente se balancea con el viento. Mirar hacia abajo revela el agua profunda del lago, lo que aumenta la sensación de vértigo. Las separaciones entre las tablas pueden provocar inseguridad, incluso en personas acostumbradas a las alturas. Sin embargo, para los habitantes locales, cruzar el puente forma parte de su vida cotidiana. Niños, agricultores y comerciantes utilizan este paso como ruta habitual para trasladarse entre aldeas. Hoy, el puente colgante de Hussaini se ha convertido en una atracción turística para viajeros que buscan experiencias extremas, exploradores y aventureros. Visitan el valle para cruzar el puente y conocer la cultura local. Sin embargo, las autoridades y comunidades han implementado medidas para preservar el entorno natural y garantizar la seguridad de visitantes. El turismo ha generado oportunidades económicas, pero también ha traído desafíos relacionados con la conservación del paisaje y la cultura tradicional. El puente de Hussaini es un ejemplo fascinante de ingeniería adaptativa. Demuestra cómo comunidades rurales pueden construir infraestructuras funcionales utilizando recursos limitados. También revela la capacidad humana para convivir con entornos geográficos extremos mediante creatividad, cooperación y conocimiento local. Las rutas peligrosas nos recuerdan que el planeta aún guarda desafíos extraordinarios. No solo son caminos físicos, también representan el espíritu humano de exploración. Cada sendero, carretera o puente extremo cuenta una historia de supervivencia, cultura y aventura. Pero también nos enseñan algo fundamental. La naturaleza siempre merece respeto. Si te apasionan los destinos extremos, los misterios del mundo y los viajes fuera de lo común, suscríbete a Tras el Rastro. Activa la campana y acompáñanos en nuestro próximo descubrimiento. Déjanos en los comentarios, ¿y te atreverías a recorrer alguna de estas rutas? Porque el mundo está lleno de aventuras increíbles, y aquí las exploramos juntos.